Hola mi gente, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo del curso de física de ahora un profesor. Ya habíamos hablado de la composición de velocidades. Aquí habíamos hecho este pequeño problemita, se había dejado un pequeño ejercicio. Pero ahora vamos a componer las cosas un poco en condiciones. Es decir, vamos a tener un tiro parabólico. ¿Y cómo van a ser? Bien, ¿cuál es la idea del tiro parabólico? Perdón. La idea del tiro parabólico es que nosotros cogemos algo y lo lanzamos desde un cierto punto con una cierta velocidad inicial, formando un ángulo alfa con el suelo, con el eje. Vale. Entonces, primero, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué fuerzas tenemos aquí? ¿Qué tipos de movimientos? Bien, lo primerísimo que hay que recordar, trigonometría, por desgracia, ¿qué es esta componente de la velocidad v0x? Va a ser el coseno, es decir, la proyección sobre el plano horizontal de v0 por el coseno de alfa, ¿vale? Y esta que va a ser nuestra vi, que aquí no me cabe, pero voy a poner aquí, perdón, v0i, va a ser v0 por el seno, es decir, la proyección vertical, ¿vale? Esto hay que tenerlo presente, para que veáis que es una composición de dos velocidades y cómo van a ser. Y esa es la gracia de todo esto, porque en el eje X, si os fijáis, no hay fuerzas. No hay ninguna fuerza actuando. Es decir, cualquier cosa que vaya en esa dirección va a mantener la velocidad constante. Por lo tanto, va a ser un movimiento rectilíneo uniforme. Y por lo tanto, mi ecuación de posición va a ser x sub 0 más v0x, que es la velocidad que mantiene en ese eje, por t, menos t sub 0, ¿vale? Pero como hemos empezado en el punto inicial y perdón, lo diré, en el instante inicial 0 y en el punto inicial, lo que voy a hacer es quitar esto de aquí y quitar esto de aquí para dejarlo más sencillo y más fácil. Esta es mi ecuación en el eje X, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando en el eje Y? Fijaros que en el eje Y hay una fuerza. ¿Qué fuerza? La fuerza de gravedad. ¿Y cómo es la fuerza de gravedad? Pues ya habíamos dicho que para allá. Es decir, nuestra aceleración va a ser menos g. Por tanto, ¿qué voy a tener yo aquí? Que mi I de t va a ser I sub 0 más v0i, que es la velocidad en el eje Y, esta velocidad vertical, por t, más un medio de, perdón, que lo iba a hacer después, de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero, como ya os he dicho, nuestra aceleración es menos g, por lo tanto, le cambio aquí el signo para que nos quede bien claro esto de aquí. Vale. Entonces, ¿cómo va a ser mi trayectoria? R de t, pues simplemente tengo que coger, bueno, perdón, que me acelero. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es decir, bueno, hemos empezado en el punto I sub 0. Luego ya se puede complicar la cosa más y ya ponerlo en otras alturas y lo que sea, pero de momento vamos a ir sencillo, pasito a pasito, y luego ya poco a poco lo vamos cambiando. Entonces, ¿qué voy a tener yo? Que esto va a ser mi x sub 0 por t en la dirección x más el v sub 0i por t menos un medio de g por t al cuadrado en la dirección y. Bien, pues ya tenemos nuestro vector de trayectoria, es decir, si recordamos, el vector de trayectoria era un vector que simplemente nos señala desde el origen hasta un punto cualquiera. Vale, ¿qué más vamos a hacer aquí? Aquí a lo mejor lo que nos interesa es hallar la trayectoria. Es decir, nuestra trayectoria de una función de y en función de x. Exactamente igual que habíamos hecho en este vídeo de aquí cuando sustituimos el tiempo y lo sustituimos en la ecuación de y de x. Vale, pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo.
Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es coger nuestra ecuación para x, vamos a despejar el tiempo, y esto de aquí lo vamos a sustituir aquí. Es decir, cogemos y igual a v0 y en vez del tiempo escribimos esto de aquí, voy a ponerlo así, y después menos un medio. Bien, pues con esto vamos a ir haciendo cositas. Fijaos que aquí tenemos la x y la vamos a dejar de lado. Es decir, yo voy a tener aquí v0i entre v0x por x menos un medio. Fijaos que esto ya voy viendo cómo me van quedando las x. Voy a ponerlo en otro color, este color y este color. Ya vamos viendo cómo nos van quedando las x. Es decir, vamos a tener lo que es una ecuación de una parábola al final. Y va a tener esta forma. Fijaos, menos un medio. O mejor, para dejarlo todo más arrejuntadito. Voy a ponerlo aquí. Esto va a ser g partido por 2v0i al cuadrado, x cuadrado, más esto de aquí. Vale, y aquí es donde aparece nuestra parábola y de ahí el nombre de tiro parabólico. Casualidad. Es decir, es que a veces soy más tonto. Es decir, el movimiento, la trayectoria, esto que se ha dibujado aquí, es esta trayectoria. Cuando os puse este ejemplo, fijaos que también era una parábola, pero esto es un movimiento en un tiro vertical, es decir, el movimiento solo va a ir en el eje Y, ¿vale? Lo que hace una parábola aquí es que lo dibujemos con respecto del tiempo, porque el tiempo transcurre todo el rato exactamente igual que transcurre la posición, es decir, la posición siempre avanza lo mismo y se mantiene con velocidad constante. Por lo tanto, si yo dibujo la velocidad, o sea, la posición en el eje vertical y la posición en el eje horizontal, también me tiene que quedar una parábola exactamente igual que nos había quedado antes. Bien, pues en el siguiente vídeo ya vamos a hablar de cosas que podemos sacar de estas ecuaciones, el alcance, vamos a hablar de la altura máxima y del tiempo que puede pasar el proyectil en el aire, así que no os lo perdáis y hasta la próxima.